Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos al primer episodio del podcast Nutrición y Bienestar, tu espacio para hablar de salud. Yo soy Brandon Reyes Cervantes, soy estudiante de la licenciatura en nutrición por parte de la Universidad de Ciencias y Administración, la Universidad UCAD. Y muy bien, en este primer episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es la vigorexia, que como bien sabemos es un trastorno que no únicamente afecta a deportistas de alto rendimiento y o a fisicoculturistas, sino que también afecta a gran parte de la población que trata de comenzar con hábitos saludables o hábitos sanos. Sin embargo, cruzan una línea muy delgada entre lo que son hábitos saludables y la obsesión. Muy bien, en este podcast hablaremos de cómo detectarla y sobre todo cómo abordarlo a través de del ámbito nutricional, ya que pues bueno, es más que únicamente mandar una dieta. Entonces es es un trastorno un poco difícil de detectar, pero bueno, vamos a tratar de explicar lo mejor posible en este podcast para que podamos entenderlos todos. Muy bien. Como primer punto tenemos que entender o tenemos que saber qué es la vigorexia. Y bien, la vigorexia es un tipo de dismorfia corporal que oficialmente no está catalogada o clasificada como un TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero sin embargo comparte muchas de las características, es muy similar a algunos de los TCAs más comunes. Muy bien. Desgraciadamente, quien padece este tipo de trastorno tiene una imagen distorsionada de su cuerpo, ya que a su parecer, a sus ojos, parece una persona pequeña o parece una persona débil. Y realmente, o hablando objetivamente, es todo lo contrario, porque puede ser una persona demasiado musculosa y sin embargo, él lo va a ver con otro tipo de perspectiva. Teniendo en cuenta todos estos puntos, también tenemos que sumarle que su rutina de ejercicio es bastante estricta. Generalmente una persona con vigorexia tiende mucho a hacer ejercicios de pesas y tener una alimentación hipercalórica enfocada obviamente al aumento o a la ganancia de masa muscular, aunque en muchos casos también se utilizan anabólicos o suplementos que les ayuden a tener una imagen corporal deseada por el individuo en este caso y realmente descuidan la parte de la ingesta correcta. Un ejemplo de este tipo de personas es que, pues bueno, ya es un poquito más personal, pero yo tuve un amigo que entrenaba 3 veces al día, los 7 días de la semana, llevaba 7 comidas hipercalóricas todas y aún así sentía que él no era suficiente, o sea, no había suficiente tiempo para él entrenar. Trabajaba, entrenaba, los días de descanso también entrenaba, entonces había dejado de ver a sus amigos, de salir con nosotros, evitaba vacaciones, evitaba reuniones familiares, ya que él decía que si él dejaba de entrenar iba a perder la ganancia de masa muscular que él había obtenido en esos días que él entrenaba. Entonces, esto pues es una señal muy alarmante, ya que es una señal que nos avisa que este trastorno, pues bueno, se puede estar desarrollando en el individuo, si no es que ya está desarrollado al 100% dentro de él. Muy bien. Em, Algunas causas o factores de riesgo para las personas que sufren de este trastorno es que no solo son físicas, sino también hay factores emocionales o psicológicos que juegan un papel, perdón, muy importante dentro de este trastorno. La cultura fitness no solo juega un papel importantísimo con cuerpos perfectos, ¿no? Sabemos que la publicidad de algunas marcas con tener un tipo de cuerpo que sea físicamente atractivo, pues tiende a ser un factor psicológico para este tipo de personas. Ahora, no únicamente las redes sociales también juegan un papel único, sino que también influyen otro tipo de factores, como por ejemplo el ambiente en la cual se desarrolla esta persona y que ayuda al desarrollo de este tipo de trastorno. ¿Y a qué me refiero con este otro tipo de factores? Bueno,
hay que tener en cuenta que muchos de esos factores pueden ser también comentarios familiares, puede ser el reforzamiento o las felicitaciones por haber perdido masa grasa y los elogios por parte de la familia o de personas cercanas a ti por haber ganado masa muscular, por haber entrenado 3 veces a la semana, por haber hecho 7, 6 comidas al día. Entonces, esos factores también influyen dentro de las personas con este trastorno. Como dato interesante, o como bien decimos nosotros a veces como dato de peda, pues sabían que 1 de cada 10 hombres es diagnosticado que tiene algún problema con dismorfia corporal. Muy bien, ahora trataremos de hablar un poquito sobre el enfoque nutricional del tratamiento para las personas que sufren de este trastorno como lo es la vigorexia. Desde el ámbito nutricional, obviamente lo primero que debemos hacer es quitar ese enfoque excesivo o exclusivo en el cuerpo. Un nutriólogo no está aquí exclusivamente para transformarte en 30 días, sino para ayudarte a vivir con salud y con libertad, para que tú te sientas bien, obviamente con el cuerpo que vas a construir, claro, pero los hábitos que se queden en ti. Muy bien. En primera instancia debemos de hacer una evaluación completa con preguntas como hábitos alimenticios, qué suplementación usa, cuál es la imagen que él percibe de su misma persona, incluso en este tipo de trastornos, cómo estás emocionalmente, ya que pues bueno, sabemos que pudo haber sido un mal día o tienes muchas preocupaciones, no solo en el ámbito deportivo en este caso, sino también preocupaciones en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito con los amigos. Entonces, esas preguntas pues buscan obtener una respuesta más profunda de nuestro paciente, ya que nos ayudan a entender un poco más sobre su entorno y el por qué él está tomando este tipo de decisiones, ya que pues bueno, sabemos que son decisiones que de cierta forma u otra él ha tomado en base a experiencias que a lo mejor nosotros pasamos por alto o no son frecuentes en la consulta nutricional. Ahora, otro punto muy importante para trabajar con este tipo de personas es la corrección de mitos. Estas personas tienen pues un amplio panorama sobre algunos mitos que del todo no son ciertos, como por ejemplo que si comen más proteína van a aumentar de masa muscular muchísimo más rápido, como que el cuerpo únicamente necesita proteínas para funcionar, cuando sabemos que realmente pues no es así, que también necesitamos de carbohidratos y de grasas para que nuestro cuerpo esté bien. También otro punto muy importante es hablar con él sobre un plan realista, ya que, pues bueno, si nosotros ajustamos un plan realista a este paciente, pues tenemos que adaptarlo a su nivel de entrenamiento real, a funciones donde para él sea correcto, horarios, estados emocionales, etcétera. Aquí buscamos la sostenibilidad ante todo. Ahora, nuestro deber como nutriólogos es tener flexibilidad nutricional con no solamente con este tipo de pacientes, sino con todos los pacientes realmente, ya que pues bueno, estas personas con ese trastorno se enfocan más en la ingesta de proteínas más que en otra cosa. Sin embargo, nuestro papel como nutriólogos es también introducirlos a otros tipos de alimentos que antes evitaban no consumirlos por miedo, como frutas, como algunas verduras, como algunos cereales. Entonces, también tenemos que tomar eso en cuenta a la hora de tratar a una persona con este tipo de trastorno. Ahora, un punto también fundamental para poder tratar de manera adecuada a este tipo de personas con este trastorno específico, pues bien, es el apoyo interdisciplinario. Nosotros como nutriólogos únicamente nos vamos a enfocar en la parte nutricional, en el ámbito nutricional, y no significa que nosotros también tratemos algunos temas psicológicos, ya que eso pues realmente no nos compete, y podemos trabajar de la mano con psicólogos, también en este caso endocrinólogos, por el abuso de algunas sustancias.
Ahora, algunos consejos que nosotros podemos dar para la prevención de la vigorexia, en este caso si llegáramos a detectar en tiempo y forma algunos síntomas, pues bueno, sería primero la educación a los jóvenes, ¿no? Hablar sobre diferentes tipos de cuerpo, enseñar que el valor de una persona no está simplemente en el físico, sino que depende de otros muchos factores. También debemos de normalizar un poco el descanso porque no todo se basa en ejercicio y o en el rendimiento de la persona. También tenemos que cuestionarnos mucho lo que vemos en redes sociales, ya que si bien son cuerpos que tienen un cierto estatus, pues bueno, también tenemos que tomar en cuenta que las fotos que subimos, por ejemplo, a Instagram, a Facebook, a Pinterest, pues muchas veces son cuerpos que están editados con alguna plataforma como Photoshop, que utilizan filtros o incluso que obtienen ese tipo de resultados a procedimientos invasivos, ya veces cirugías estéticas, etcétera. Ahora, un factor muy importante que nosotros también tenemos de tener en cuenta para estas personas es que esté rodeado de profesionales que sumen, ya que si por ejemplo un entrenador o un coach llega a hacerte algún comentario como de no eres suficiente, realmente ahí no es el lugar adecuado, ya que este tipo de comentarios pues puede tener un impacto negativo en la parte psicológica de la persona que pueda detonar en este tipo de trastornos. Ahora, la vigorexia no es una malidad, es un trastorno serio que se debe tratar y debe ser entendido con comprensión y con conocimiento. Yo como futuro nutriólogo, mi tarea no únicamente es darte un plan alimenticio, sino ayudarte a sanar la relación que tienes con tu cuerpo y con la comida. Si tú o incluso tienes a alguien conocido que muestre este tipo de señales, que son alarmantes, busquen ayuda, no están solos. Hay muchos profesionales de la salud que podemos ayudarlos y queremos ayudarlos para que su bienestar esté por encima de todo. Si te gustó este tipo de contenido, compártelo con quien creas que más lo necesita o incluso si es para ti, guárdalo porque esta información algún día la podrías llegar a necesitar. Sería todo por hoy. Mi nombre es Brandon Reyes y nos vemos en otro episodio.